Entonces vamos a revisar este caso clínico. Tenemos a un hombre de 30 años que lleva hasta el momento, aproximadamente, bueno, al momento de su diagnóstico, que fue en 2007, entonces ahorita tenemos aproximadamente 11 años desde que se le diagnosticó infección por VIH. No tiene coinfecciones, no tiene algún otro tratamiento concomitante y actualmente está en tratamiento con tenofovir, darunavir, ritonavir y raltegravir en falla. Entonces, este es su quinto esquema con una adherencia aproximadamente arriba del 95% documentada. Entonces, las dos pautas principales que tenemos de este caso es que es un paciente en falla múltiple, este es su quinto esquema de falla y está fallando a un esquema basado en un inhibidor de integrasa que es raltegravir. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Siendo este un foro mexicano, bueno, vamos a tomar como pauta inicial las guías mexicanas y lo que nos dicen sobre los casos de falla múltiple es que debido a la complejidad con la que se pueden manejar los casos, lo ideal es que se manden a un comité experto de consulta de apoyo, que son los comités institucionales, para que den apoyo al caso. Entonces, vamos a imaginarnos ahorita que estamos todos formamos parte del comité. Y las guías también nos dan estas pautas que de rescate falla múltiple. Entonces, una de las primeras que nos dan es que debemos de tener una historia más que completa sobre los esquemas antirretrovirales, las cargas virales, los datos sobre el apego y todas las características relacionadas al tratamiento. Entonces, resumimos en esta tablita la historia de este paciente. Tenemos la fecha en la que ha iniciado sus esquemas, la fecha en la que los ha suspendido, los tratamientos que ha tenido, algunas causas por las cuales ha suspendido el tratamiento y también tenemos su historial de cargas virales desde que previas al tratamiento y durante sus tratamientos. Entonces, si vemos general la información que tenemos, nos encontramos que este paciente ha estado expuesto a al menos 5 esquemas documentados, de los cuales ha estado en constante falla. Si vemos las fechas de inicio y de suspensión de los tratamientos, ha estado expuesto a prácticamente todos los medicamentos durante tiempos prolongados. Nunca ha estado indetectable con ninguno de los tratamientos que tenemos aquí documentados y si revisamos el último esquema, que es el que tiene actualmente, que está en falla, este esquema inició en abril de 2016 y cuando se presentó el caso, que fue en septiembre de 2017, bueno, estuvo aproximadamente poco más de un año en falla virológica y esto, bueno, tiene consecuencias que ahorita vamos a ver, porque ya se platicó un poco en la sesión previa, por el tiempo de exposición precisamente a raltegravir, que es el inhibidor de integrasa. Entonces, lo que nos llevamos es que es un paciente que nunca ha estado indetectable y que ha estado expuesto a varios esquemas. Entonces, otro de los puntos más importantes al revisar un caso de este tipo es que debemos de contar con ensayos de resistencia. Entonces, a este paciente se le hizo una prueba de resistencia con el último esquema, pero bueno, es importante que debamos de tratar de contar con todos los esquemas previos que ha tenido por este fenómeno de acumulación de mutaciones que se ve a lo largo del tiempo. Entonces, si juntamos los 3 genotipos que tenemos de 2012, 2014 y 2017, vamos a ver en la familia de la reverso transcriptasa los análogos nucleósidos, mutaciones importantes como la 215, la 184B, que nos comprometen prácticamente todos estos medicamentos. En la familia de los análogos no nucleósidos también vemos mutaciones que comprometen a los 3 que tenemos ahorita, efavirenz, etravirina y nevirapina. Y de las mutaciones de la proteasa vemos también mutaciones importantes que comprometen a tazanavir, a lopinavir y nos dejan una actividad por ahí residual para darunavir. Entonces, con base a estos conceptos, lo ideal es diseñar y prescribir un esquema con al menos 2 y de preferencia 3 agentes totalmente activos, cuando sea posible, y que uno de estos sea un inhibidor de proteasa. Entonces, respecto al caso clínico, si volvemos, la historia de inhibidores de proteasa para este paciente es que ha estado bastante expuesto a prácticamente todos los inhibidores de proteasa, incluyendo saquinavir, atazanavir, lopinavir y también darunavir.
Sin embargo, si recordamos el genotipo, el darunavir es este medicamento que tiene menos mutaciones en los genotipos que revisamos y tiene menor compromiso que los otros previos. Entonces, recordamos, darunavir es un inhibidor de proteasa que tiene una mejor barrera genética que otros y también es un medicamento con bastante robustez. Entonces, la recomendación en casos de falla múltiple como este caso es que se duplique la dosis si se va a dar darunavir en pacientes experimentados, por supuesto con ritonavir. Entonces, tenemos nuestro primer fármaco seleccionado de nuestro esquema triple, que es el darunavir con ritonavir en dosis reforzada. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ante un caso de falla a un inhibidor de integrasa, la recomendación es que se solicite un genotipo de integrasa específicamente. Ese es un estudio que se realiza aparte, buscando mutaciones en la integrasa. Entonces, el genotipo de este paciente que se le realizó en este último esquema, resultaron en estas mutaciones, la principal de las mayores que encontramos, la 143, y dos accesorias que, si revisamos esto en el algoritmo de la Universidad de Stanford, nos compromete a raltegravir, al vitegravir, y como ya nos platicaba el doctor Shapiro, también vamos a tener un impacto sobre dolutegravir y también sobre vitegravir. Entonces, de las tres vías que veíamos en la plática pasada, este paciente tiene la vía de la 143, que es la mutación mayor. La mutación mayor que tiene este paciente, incluyendo estas dos accesorias, la 97 y la 74, que comprometen a raltegravir, pero también tenemos un impacto a dolutegravir. Entonces, nosotros acá en el laboratorio, en el instituto, hicimos este estudio, juntamos algunos pacientes que estaban en terapia de rescate, falla múltiple, y que fallaron a un esquema con raltegravir, y encontramos estos datos. De los pacientes encontramos estas proporciones de mutaciones mayores y también accesorias, y curiosamente la que mayor encontramos fueron mutaciones en la posición 143, que es la que tiene también este paciente. Entonces, esto se traduce en resistencia para raltegravir, para el vitegravir, resistencia de alto nivel, pero también ciertos niveles de resistencia cruzada para los otros. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿podemos seguir utilizando inhibidores de integrasa tras fallar a raltegravir con estos datos? Este es el estudio Viking 3, del cual ya nos habló el doctor Shapiro. Estos son datos de la respuesta a dolutegravir con dosis doble en pacientes que tenían documentada resistencia a la integrasa. Estos son los resultados a la semana 24 y 48, y en general la respuesta fue bastante buena. A las 48 semanas fue de 63%, y después en un análisis posterior, como nos comentaba el doctor, se miraron los perfiles de mutaciones de cada uno de los pacientes de la respuesta que habían tenido a dolutegravir, y aquí los tenemos. Las respuestas van desde, por ejemplo, la vía de la 155, que tuvo una respuesta de 64% a la semana 24, la 143, que fue del 56%, y las mutaciones más importantes, las que llevan mayor peso, que es la vía de la 148 con mutaciones accesorias, con una mutación, con la 140, que tuvieron respuestas del 56% también, y aún más con dos o más mutaciones secundarias que tuvieron una respuesta bastante más pobre, que fue del 18%. Entonces, el estudio que nosotros hicimos, aquí, una disculpa, me faltó poner por ahí el dato, pero esta es la prevalencia en proporción de los pacientes que tuvieron este perfil de mutaciones, que es el perfil más malo que podríamos encontrar, que es la vía de la 148 con estas mutaciones accesorias. En el estudio Viking se encontró una proporción del 11%, y en el estudio que nosotros hicimos encontramos una proporción de 4.3%. Entonces, tenemos una proporción bastante más baja, si lo vemos en general, de estas mutaciones malignas. Entonces, la recomendación aquí para usar dolutegravir, para secuenciar raltegravir, es que se refuerce la dosis, sería 2 veces al día. Ve para atrás. Adelante. I'm going to ask in English so I can have Jonathan comment as well. One thing I noticed from the beginning is that for a while I'm not using 3TC or FTC,
And since we spoke about, you spoke about Mark Weinberg before, and he was the 3TC champion, I'd like you to first comment why you decided not to use 3TC, and then ask both Luis and Jonathan if adding 3TC to any mixture, or that mixture in particular, would make a difference, or I mean, comment on adding 3TC onto failing regimens. Bueno, pues yo creo que tal vez no sea la mejor persona para responder esta pregunta, pero yo creo que depende mucho del perfil de las mutaciones y también otras características del paciente. A veces se toma en cuenta la historial de la adherencia con la que se tiene, y si se quiere reforzar también el esquema, tal vez podría ser una opción adherir un análogo nucleósido como 3TC en el caso de pacientes, por ejemplo, en los que se quiera seleccionar, por ejemplo, la mutación, la 184. Realmente no, tal vez podría apoyarnos un poquito más el esquema si tenemos por ahí algunos factores que puedan debilitarnos nuestro esquema. Ahora yo les haría la pregunta un poco relacionada con lo que nos está diciendo el doctor Schechter, a ver si alguien en el público, y si no, específicamente se la dirigiré al doctor Calva para que se vaya preparando. Es con este caso, el tercer componente, o sea, esa pregunta que nos está faltando ahí, ¿sí? Podría ser tenofovir, y la otra es tenofovir con lamivudina o con emtricitabina. Si le deciden poner tenofovir, ¿sería con lamivudina, con emtricitabina? Thank you. So thanks, Maura, for the question. And actually, I agree with Maura. I think that there's underusage of 3TC or FTC. And I think if you're rich, you might be using FTC, and if you're less rich, 3TC. But I think the use of 3TC in this setting is well proven. We have laboratory data that shows that it makes it hard for the virus to replicate and makes hard for the virus to produce mutations. We have laboratory data to say it makes tenofovir and actually AZT more sensitive. And we have clinical data showing that when you add 3TC, you get a half log drop. We also have a lot of clinical experience with 3TC and FTC, and toxicity is extremely, extremely rare. In fact, I'm trying to remember when I actually had any significant toxicity, and probably thousands of times we've used the drug. In addition, as I said before, money is usually not an issue because you can give 3TC. So I think, as a clinician, when we balance, first of all, we want to know how much data we have. I think we have good data. And we forget, half a log doesn't sound like a lot, but it's a lot. Half a log, that's a lot. That's, a lot of replication. And if we can get that down, it's worthwhile. I think also if we can slow down the accumulation of mutations, it's good. So I think clinically, my default is I tell people, why are you not using 3TC or FTC? There could be good reasons, but I would agree with Mauro. The default is we use it. And in highly treatment experienced patients, they should be on one of them, unless we have a good reason not to. I think that would be my default. And this would probably be a patient where we would want to use it, not that we don't have 184, but the price, we're going to give drugs which are so toxic, it's such a small price, give them the 3TC or FTC. And Jonathan, would you complete this treatment with tenofovir, FTC, or 3TC? So if you go back to the case, it was in Spanish. I grew up in Los Angeles, and I apologize. My Spanish is not as good as all my friends who grew up had good Spanish, and I apologize. But if we look at the case, it's a very good case. I understand this was a patient who had already had 5 failures, and that was the regimen the patient was given. So if you can go back to the slide, there's a very nice slide where you showed the patient's history. This one. This is a great slide, because actually today, we don't even need to do resistance tests. We can sort of guess exactly what's happening with this patient at every stage
that we're going. And we could have predicted that this patient would get darunavir resistance and would certainly get raltegravir resistance. So in this patient, the question was not if we see mutations, it's which mutations we would see. So I actually would not have used that regimen because I would have been convinced. I don't know, do we have time? How much time do you want me to talk about it? Because this is a great case. You can do it. So let's do this together a second. Let's start at the top, okay? Let's just, as clinicians, let's scan this together and look at some things we see. So what's probably the worst thing we see on this is the viral load here of 1 million. Patients who fail are enriched for having these very high viral load. Going to these conferences, it's amazing how many times the clinical cases have a viral load which is above 500,000. It's a badness. And we learn when I encounter a patient who has 1 million copies, you know, I stop, I salute, I drink a cup of coffee, I sit down. This is different than my patient who comes in with 80,000. There's something going on there that we haven't figured out yet, but it's a different population. Either this is a marker of something that's going on in that infection that makes it harder to treat, or it's an absolute number which simply means this patient is set up to fail. So this concerns me. And that means that somewhere, you know, even if the baseline is 750, this patient is going to be hard to treat. It's going to have more replication in lymph nodes. It's bad to start with. Okay. Now we look at the early up there with the 3TC, AZT, and sequinavir ritonavir. We know that patient, sequinavir ritonavir, although it was nice, the chance that that patient didn't select for protease mutation is very low. Now, atazanavir ritonavir is better than sequinavir ritonavir, but once you fail sequinavir ritonavir, that's not really the drug you want to salvage with. And after you've received all of those, now you're going to get Kaletra. Now, that would be okay if Kaletra had a lot of help. Does Kaletra have a lot of help? So we fail 3TC AZT. Now we get a Bacavir 3TC after having AZT. That's not a very good salvage. We're pretty sure we're going to select for mutations. Not only that, the next one is DDI and tenofovir. DDI and tenofovir, thank you. DDI and tenofovir have actually overlapping resistance patterns. Now we're getting bad. Why? If this was all AZT and D4T, then tenofovir would likely still have a lot of activity. But these are the drugs that give us actually a lot of tenofovir resistance. So a Bacavir 3TC going to DDI, tenofovir going to tenofovir. So we know this lopinavir had very little help. So it had very little help. There were already protease mutations. By the time this darunavir came into play, we didn't need any resistance test. We know there's darunavir resistance. The question is, how lucky is the patient? Is it going to be potential low level, or intermediate? But there's resistance for sure, okay? So we're giving darunavir, which is weakened, tenofovir, which we know is going to do very little, and with that, we're going to give a low genetic barrier integrase inhibitor. We're guaranteed resistance. So before we even saw the resistance, we would know that at this time point here, we needed to do more. So the time to jump on this patient would have been much earlier. In fact, even here would have been a time to jump on the patient. When you see this previous exposure, it's very different than giving a patient naive. So at this junction, I would not, Louise, have given raltegravir in this situation unless I absolutely had to. And seeing these kind of viral loads, I would have been doubly concerned. But what is interesting, where is the luck or the not luck of a patient? It's not which mutation, it's which mutations, not how many. So for darunavir, the patient was pretty lucky. Got the 50V, but hadn't flipped the 54. We'll go to the genotype in a second. But for raltegravir, God loved this patient, right? The patient got a 143. Is that correct? Yes. That's amazing. I love seeing that. This is, you know, we were talking about which way it goes. So when I get the case, before I see the resistance test, I start, you know, I don't really pray because I don't believe in praying, but I should, because that's going to be the whole case. The whole case here is going to be which mutations we're going to see, right? So there is a 50V here, which is too bad, but look at this. We haven't
seen any other of the mutations pop up. This we don't care. This is not a darunavir mutation. This is not a darunavir mutation, not a darunavir. So the patient was lucky. With all that, we only got 50V. We could have got 3247. We could have also had 84 here. So not as bad as it could. Here the patient didn't have luck, but you don't usually have luck. Every now and then we get a 103. And then we say etravirine still has all that activity. But that's those patients from that era. Now, are we surprised that we're seeing this for tenofovir? No. Now, when we go to the integrase, can you go to the integrase genotype that you gave before? There. This is amazing. That 103 is the mutation you're dying for. You'll settle for a 155. You don't want to see the 140, 148. So what really saved this patient so far, I think, is luck. I think you showed interesting data. It seemed like in Mexico you get a lot of 143, which would be interesting to know. Because that seems like, am I correct, this data from Mexico? Yes. That looks like a lot. That's interesting. That might be something worth studying. Is that some sort of genotype of background? Is it somehow the practice, the patient adherence? Interesting, and maybe exposures are lower because of some genetic metabolism, but that is extremely lucky. That patient could have easily selected for 140, 148. Now, why is this good? Because we don't have that much to give with the dolutegravir. So we're definitely going to give it twice a day, and we're going to give the darunavir twice a day. Now, what we sometimes do, and I think you were alluring to, we look in these patients if by chance the patient still has tropism, which is R5. And I'll hand it back to you there, and we can discuss that, but that's interesting. And just to mention, there's a new drug that was just approved in the States, ibalizumab, Trogarzo, brand new, just approved, which I don't think this patient would need, but now we're thinking about how to use it in this type of patient. It's a great case. Thank you. Entonces, nos quedamos acá. Ok, entonces, seleccionamos ya nuestros dos primeros componentes, que fue el darunavir y quedamos de acuerdo en el dolutegravir. Entonces, en este caso, en particular en este paciente, para el tercer componente, bueno, había que tomar en cuenta que tiene un alto compromiso a las otras clases de los antirretrovirales, pero efectivamente a este paciente se le hizo una prueba de tropismo y resultó R5, por lo cual es candidato para tomar Maraviroc. Entonces, ¿cuál es la evidencia de Maraviroc con un esquema asociado a dolutegravir? Bueno, en el mismo estudio, en el Viking 3, hicieron este subanálisis de los pacientes que tenían este esquema optimizado con dolutegravir y Maraviroc, y la respuesta a llegar a ser indetectables a las 48 semanas fue de un 73%, lo cual es pues bastante bueno, ¿no? Entonces, en este paciente en particular, se decidió completar el esquema con Maraviroc, pero también hay que tomar en cuenta la interacción a los medicamentos cuando se revisan este tipo de casos. Entonces, si recordamos el caso clínico, es un paciente que no tiene otros medicamentos concomitantes, no está tratado por otra cosa, pero de todas formas hay que revisar la interacción entre los antirretrovirales. Y para eso vamos al sitio de la Universidad de Liverpool, que nos muestra que la interacción más importante de nuestro esquema es la interacción entre Maraviroc y darunavir-ritonavir, la cual es una interacción potencial, y si la revisamos a detalle, bueno, lo que nos dice la evidencia es que la concentración máxima y el área bajo la curva de Maraviroc aumenta en presencia de darunavir-ritonavir. Por lo tanto, se da la recomendación de que Maraviroc se dé 2 veces al día, 150 miligramos, para compensarlo. Entonces, en este caso, se armó un esquema con un inhibidor de proteasa reforzado, un inhibidor de integrasa, que es dolutegravir, también de forma reforzada, y Maraviroc, lo cual completó nuestro esquema en este paciente. Revisamos las interacciones y a los 6 meses tiene una carga viral indetectable. Entonces, tenemos una muy buena respuesta con este paciente. Entonces, las conclusiones de este caso, bueno, yéndonos a la historia del paciente, bueno, es fundamental identificar la falla a los esquemas de forma temprana, independientemente
de la mala o buena secuenciación que haya tenido el paciente, en este caso de los esquemas, para evitar la emergencia de mutaciones, particularmente ahorita que estamos hablando de la integrasa de raltegravir. Como nos dijo el doctor, tal vez en este caso el paciente tuvo suerte al seleccionar la vía de la 143. Hay que hacer un abordaje integral de la falla múltiple, solicitar en los casos particulares de falla a un inhibidor de integrasa, un genotipo de resistencia de integrasa, que es un estudio aparte del convencional. Encontramos ciertos grados de resistencia cruzada entre los inhibidores de integrasa, y en este caso también con los datos que mostramos ahorita de nuestros pacientes aquí en México, será factible secuenciar raltegravir con dolutegravir en la mayoría de los casos, y por supuesto que no se nos olvide revisar la interacción entre los medicamentos. Y nada más agradecer al CORESAR, que preside el doctor Calva, que está por acá, el doctor Luis Soto, y al Laboratorio de Virología por su apoyo en la realización de estos trabajos. Muchas gracias.